¿cierto? Yo saludo a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. La sesión de hoy día va a ser, de alguna manera, tiene relación con lo que ustedes revisaron ayer junto a la profesora Ana Enríquez. Nosotros somos del Observatorio de IA de la Universidad de la América. Y la idea hoy día es poder pasar a lo que es la construcción de recursos digitales con apoyo de la inteligencia artificial. Y en esta lógica, nosotros vamos a revisar algunas consideraciones que hay que tener a la vista, algunas posibilidades, y posteriormente vamos a pasar también a la construcción. Vamos a revisar cómo construir distintos tipos de recursos digitales con la inteligencia artificial, por lo tanto también vamos a tener un componente práctico. El sentido es que cualquier duda, pregunta, consulta que ustedes tengan, la pueden ir dejando en el chat, por favor, con el objetivo de que la vamos recogiendo dentro de la misma sesión. ¿Ya? Bien, al finalizar, yo les voy a compartir los materiales también que ocupemos el día de hoy. Muy bien, como les comentaba, la sesión de hoy, en el fondo, tiene relación con la construcción de recursos digitales con inteligencia artificial. Y en este sentido, la inteligencia artificial nos va a dar distintas posibilidades a la hora de construir estos recursos. ¿Y cuál es un poco la lógica que queremos plantear? Que en general, desde el punto de vista de la docencia, la construcción de recursos digitales implica mucho tiempo, implica un diseño pedagógico, implica una materialización digital, con qué herramientas lo vamos a trabajar, en fin. Y si bien existen varias plataformas que de alguna manera se adaptan, o que en algunos otros casos nos permiten construir directamente recursos digitales, siempre involucran una parte técnica que no es menor. Desde la construcción con programas muy antiguos, ¿cierto? Como Hot Potato, Scratch, pasando por recursos más tradicionales como PowerPoint, o hasta el uso de plataformas especializadas, ¿cierto? Como Canvas o Genially, siempre involucra un componente técnico que a veces constituye una barrera o de tiempo, ¿cierto? O de saber cómo se lleva a cabo el recurso, o que el recurso muchas veces no se ve como yo me lo imaginaba. Lo que nosotros vamos a ver hoy día es cómo podemos llevar a la realidad esos diseños que pensamos, esa estrategia, esa metodología que a veces tenemos a la vista con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar a la IA como la manera de materializar esas distintas creaciones que queremos hacer. Dicho eso, la ruta que tenemos planificada para hoy, en primer lugar, es ver algunas posibilidades de la inteligencia artificial desde el punto de vista educativo, posteriormente pasar justo a esta construcción de recursos digitales y finalmente algunas consideraciones que debemos tener a la vista cuando trabajemos con inteligencia artificial. En primer lugar, vamos a revisar las posibilidades de la IA en educación. Y en este sentido, ¿cuáles son las grandes posibilidades que tenemos desde el punto de vista educativo? En general, la inteligencia artificial nos permite construir ecosistemas de soluciones educativas. ¿Cuáles podrían ser estas soluciones a grandes rasgos? ¿O qué necesidades atienden? En primer lugar, poder construir soluciones inteligentes para tareas específicas. Muchas veces, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la necesidad de plantear al estudiante típico la metodología del caso o del problema, pero obviamente es lento el tema de que cada uno de nosotros esté revisando cada una de las respuestas de los estudiantes. Entonces, lo que podría hacer la inteligencia artificial, a través de algún asistente o alguna aplicación simple, es cómo pasamos a que esa aplicación o ese asistente pueda simular el caso, pueda realizarle un feedback, o incluso podría ser una especie de asistente socrático que acompañe al estudiante en la construcción de la respuesta, pero no se la dé. Entonces, de esa forma, le generamos al estudiante una solución frente a un problema. Por otro lado, la automatización. Hoy día hay muchos procesos que nosotros podemos automatizar con ayuda de la IA,
entendiendo que nosotros le entregamos información base y entendiendo también que nosotros validamos, ¿cierto?, lo que la IA pueda construir, y en general se hace en una lógica de co-construcción. Por otro lado, la IA nos permite realizar multiformatos. Nosotros a partir de un texto podemos convertirlo hoy día a videos rápidamente, a audios, a imágenes interactivas y a otra serie de formatos que nos permiten enriquecer la forma en que presentamos nuestros productos. También es súper importante y es probablemente uno de los elementos donde la IA ha generado mayor aporte, el tema de la personalización. La IA nos permite de alguna manera personalizar nuestras situaciones de trabajo con los estudiantes. Un ejemplo práctico, yo construyo un test, pero ese test se va a ramificar en función de algunas preguntas iniciales. Entonces, dependiendo de lo que haya contestado el estudiante, uno va a seguir la ruta 1, la ruta 2, la ruta 3. Eso se podía hacer antes sin inteligencia artificial, pero hoy día queda mucho más automatizado hacerla con la misma. Por ejemplo, podemos también personalizar materiales, podemos personalizar ejercicios y actividades, y algo de eso vamos a ver en la sesión, con estas opciones de personalización. La personalización no solamente tiene que ver con la complejidad, tiene que ver muchas veces con el nivel etario, con elementos contextuales, incluso para atender algunas necesidades educativas que tengan los estudiantes. Luego, en la IA encontramos una opción para generar tutorías virtuales o tutores virtuales a los estudiantes 24/7. Por ejemplo, un tutor de la asignatura que conteste dudas simples con respecto a la misma, lo podemos construir ya sea con la opción de GEMS de Gemini o con la opción de GPT de ChatGPT para construir un asistente. Le cargamos la información del curso y el estudiante, si tiene dudas tipo eh, qué contenido ingresan en la primera evaluación, cuáles son las características, de qué va este contenido, cuál es la bibliografía, todo eso te lo puede contestar de forma rápida y certera a la IA, siempre y cuando nosotros le entreguemos la información de forma previa. Y otro gran elemento que la IA de alguna manera nos aporta tiene que ver con la accesibilidad, ¿ya? La accesibilidad en el fondo es cómo la IA nos permite de alguna manera ser un poco más inclusivo en los entornos virtuales de trabajo. Por ejemplo, a través de la lectura inmersiva, a través de la narración, a través también de cambios de fuente, de colores, de elementos que de alguna manera faciliten la accesibilidad a los estudiantes. Porque recordar que todo el foco de todo lo que vamos a ver y todo lo que eventualmente nosotros podemos construir a nivel de recurso educativo es el aprendizaje del estudiante. Ese es el foco principal. Les recuerdo, colegas, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, comentario, la pueden ir dejando en el chat. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos ofrece la inteligencia artificial para hacer esto? Porque en general uno podría construir recursos con algunos programas o escribiendo código. Lo que hace la inteligencia artificial, y ahí aparece el concepto de vibe coding, que en el fondo significa algo así como código vibra, es que mediante el lenguaje natural, ya sea escrito u oral, dependiendo de la plataforma, nosotros le podemos pedir a estas inteligencias artificiales que nos construyan, que nos diseñen, que nos programen algún tipo de recurso. Nosotros nos vamos a situar en recursos digitales, pero obviamente esta opción da para todo. Da para construir desde un sitio web, ¿cierto?, hasta alguna aplicación. Y nosotros nos vamos a quedar en un punto más cercano a las aplicaciones a partir de los recursos digitales. En general, ¿cómo construimos con la inteligencia artificial? Estos son un conjunto de pasos genéricos que nos van a servir para lo que vamos a trabajar hoy día en función de atender distintas opciones de inteligencia artificial. En primer paso, definimos qué es lo que va a ser la inteligencia artificial. ¿A partir de qué? Del objetivo pedagógico que tracemos. Por ejemplo, uno podría decir, mira, yo quiero construir un test que permita evaluar la capacidad del estudiante frente a tal cosa.
Y para eso defino después, en el paso 2, un motor de IA. ¿Qué IA puede hacer mejor eso? Hoy día tenemos distintas opciones, muchísimas. Probablemente si nosotros hablamos a nivel de potencia, las dos más potentes hoy día son Claude y ChatGPT. El problema de Claude es que la versión gratuita es muy poco generosa a la hora de construir recursos potentes y ChatGPT solo te permite la publicación de los recursos en las versiones de pago. Por lo tanto, si nosotros bajamos un escalón más, vamos a encontrar Gemini, que es igualmente interesante, igualmente potente, no al nivel de las otras, pero en realidad se puede trabajar bastante bien, pero es muy, muy generosa en la versión gratuita. Por eso vamos a ocupar esa versión. Pero hay otras plataformas que podemos ver. Lovable, Poe, Base 44, y hay una serie infinita. Todos los días aparecen plataformas que te permiten construir aplicaciones. El tema está en que en la gran mayoría te coloca el límite de que se puede usar una o tres veces por cuenta, o se puede ocupar 3 veces al día, y después te pide el pago. Entonces, por eso, buena parte la vamos a hacer en Gemini, pero sin excluir las posibilidades que tienen para hacerlo también en Cloud, en Lovable, incluso en ChatGPT, las cuentas de pago. Luego de eso nosotros ingresamos instrucciones, ingresamos específicamente lo que queremos. Y ahí hoy día existen dos lógicas. Existe la lógica del prompting, que en el fondo es esta macroinstrucción que uno le da a la inteligencia artificial y después va de alguna manera iterando las opciones que te entrega después de esa instrucción. Pero también hoy día existe otra variante que toman algunas plataformas mejor que otras, como Cloud, que se llama el loop. ¿Y qué es el loop? En vez de plantearte un conjunto de instrucciones, que por ejemplo yo diga, genera un recurso digital para que los estudiantes puedan comprender de mejor manera el concepto de, y ahí uno detalla todo, uno le da, a través del loop, le da el objetivo. Construye un recurso digital cuya finalidad es, resuelve y considera todos estos elementos. Entonces, en vez de ir pidiendo como por parte y co-construyendo, el loop le permite a la inteligencia artificial tener a la vista el objetivo y a partir de ese objetivo hacer la propuesta. Son dos consideraciones distintas, pero hoy día el tema del loop ha ido creciendo a partir de la presencia de los asistentes y básicamente los agentes de inteligencia artificial. Y posteriormente tenemos la opción de, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar con los estudiantes? Lo exportamos, lo desplegamos, lo descargamos. Eso va a depender un poquito de la dinámica, pero en general lo más cómodo es compartir los recursos mediante un link, ¿ya? Un link que dé acceso al estudiante. Dicho eso, desde el punto de vista, bueno, aquí está la misma propuesta. Dicho eso, ¿cómo nosotros vamos a construir estos recursos digitales? Acá yo les presento algunas lógicas de trabajo. Podemos construir recursos digitales simples, como puede ser un recurso que le permita al estudiante explorar un contenido. Podemos también construir distintos tipos de test, podemos construir aplicaciones, podemos construir metodologías, el escape room, la aventura conversacional, podemos incluso hacer cuentos interactivos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir trabajando cada uno de estos elementos y la idea es que acá quienes puedan, ya sea de computador o del teléfono, puedan ir aplicando algunos de estos pasos para ver cómo le van resultando esos recursos, ¿ya? Bien, acá en la presentación ustedes van a ver que está todo detallado y esto les va a quedar como insumo, pero la idea es más bien revisar in situ cómo podemos ir construyendo estos recursos. Recuerden, por favor, que cualquier duda, pregunta, consulta, me la pueden ir realizando, ¿cierto? Para que vamos atendiendo estos puntos. En primer lugar, yo los voy a invitar a quienes puedan hacerlo a ir a Gemini. Aquí está Gemini. Se los dejé en el chat. Gemini probablemente es una plataforma que varios de ustedes conocen. Es una plataforma, podríamos decir, está dentro de las 4 o 5 opciones más populares de inteligencia artificial.
es de los sitios Google y eso nos asegura también bastante, de alguna manera, bastante tranquilidad con respecto a la potencia que tiene la plataforma y a que es una plataforma que no va a desaparecer. Y es aquí donde nosotros vamos a construir. Aquí ustedes pueden ver que yo estoy en Google, ¿ya? Estoy específicamente en Gemini, como les compartí el link, y aquí vamos a iniciar la construcción. En primer lugar, vamos a construir un recurso de contenido simple, que le permita, por ejemplo, a un estudiante poder reforzar lo que es un contenido. Para eso vamos a tener dos opciones básicas. Cuando queremos construir recursos digitales, tenemos que activar la opción de Canva o lienzo, ¿ya? A mí me aparece acá, si ustedes se fijan. Pincho en la X y donde dice más herramientas me aparece Canvas, ¿ya? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque con eso le estoy indicando a la plataforma que quiero programar, ¿ya? Que quiero hacer un programa, que quiero hacer una aplicación. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, hay otras opciones de carga de documentos, hay opciones para crear imagen, música. Para los estudiantes, objetivamente, el aprendizaje guiado también es una buena opción. También está toda la suite de Notebook LM, que si bien no programa, nos permite interactuar y construir productos bastante interesantes como infografías, como podcast, como archivos de audio, presentaciones y otras cosas más. Pero de minuto nos vamos a centrar en presionar Canvas, ¿ya? Y posteriormente vamos a elegir la versión del modelo de lenguaje que posee Gemini. Y en este caso Gemini posee tres versiones públicas: Flashlight, Flash y el Pro. Obviamente el Pro es el más potente, pero el Pro es de pago. ¿Podemos ocupar el Pro? Sí. Te permite ocuparlo un par de veces y después te pone un bloqueo de 4, 5, 6 horas, dependiendo de lo que uno lo haya ocupado, ¿ya? Pero objetivamente el Pro, y ahí ustedes lo alcanzan a ver en el nombre, programa mucho mejor, ¿ya? Entonces voy a colocar acá Pro. Por lo tanto, lo que yo tengo activado acá es el Canvas y es el Pro, ¿ya? Si yo hago otra combinación y no activo el Canvas o lienzo, el problema es que si le pido que me construya un recurso, me lo va a diseñar. ¿Y qué significa esto? Me va a comentar cómo debe ser el recurso, pero no lo va a construir digitalmente, ¿ya? Entonces, aquí uno tiene dos opciones. La primera opción es que yo ya tenga mi contenido y quiera digitalizarlo. Y otra opción más bien es que yo no tenga el contenido y quiero que la inteligencia artificial me lo proponga. ¿Cuál es el problema de eso? Que si uno no es bien claro en la instrucción, la inteligencia artificial va a tomar decisión con respecto a la complejidad, a qué elementos considerar. Ella va a hacer el contenido. Si yo le entrego por su parte mis apuntes, lo va a hacer en base a eso. Pero también uno puede llegar a una solución autoinstructiva si detalla muy bien lo que quiere lograr. Por lo tanto, yo les voy aquí a pedir, por favor, si en el chat alguien me puede dejar el nombre de un contenido y eventualmente el público al cual está orientado ese contenido. Por ejemplo, en el caso de educación superior, algún contenido y alguna asignatura particular para que podamos construir un recurso. Si en el chat me dejan el nombre de un contenido y idealmente una asignatura, sería ideal para que podamos hacer esta parte. Ya, súper bien. Aquí vamos viendo, Daniel nos comparte uso de ciclos para la metodología de la programación. Diana, desarrollo de emprendedores, características de un emprendedor, asignatura de ciencia de datos, muy bien. Van a ir tomando algunos de estos ejemplos, le agradezco a los colegas. Vamos a tomar de minuto este contenido que nos propone Diana de desarrollo de emprendedores.
Entonces, ¿cómo le pedimos a la plataforma un contenido? ¿Ya? Viene la hora de hacer el prompt. Entonces yo le voy a decir, construye. Es muy importante el verbo. Muchas veces si yo le digo diseña, la plataforma podría pensar que le estoy pidiendo solamente el bosquejo. Yo quiero que lo programe, quiero que esto se convierta en un recurso digital que pueda compartir con los estudiantes. Entonces le voy a decir, construye un recurso digital educativo que sea interactivo en torno al tema de, lo voy a colocar acá, desarrollo de emprendedores, lo voy a colocar acá, interactivo de la asignatura desarrollo de emprendedores, así, cuyo contenido debe ser características de un emprendedor. ¿Sí? El público son estudiantes de educación superior. ¿Ya? Hasta ahí solamente le dije a la plataforma tres elementos clave. Le dije que quiero que construya, que en este caso es el recurso digital. Tenemos también de qué contenido queremos que lo construya, que en este caso es el características de emprendedor. Y tercero, y que también es bien importante, ¿a quién se lo va a construir? Estudiante de educación superior. ¿Por qué? El público tiene que ver de alguna manera con el nivel de complejidad en la que va a construir el recurso. Si yo le coloco, ¿cierto?, una edad, o le coloco, por ejemplo, básica, media, bachillerato, va a construir y va a idear el texto y la complejidad acorde a esos niveles. En este caso, educación superior, por lo tanto, lo va a hacer más complejo. ¿Ya? Y aquí ya viene la descripción más o menos de que lo quiero. ¿Ya? Entonces le voy a decir, eh, por ejemplo, usa tonos azules. Le voy a decir recurso interactivo. Le vamos a decir que posea un menú, ¿ya? Y le vamos a decir, además genera un apartado donde mediante preguntas escritas, no, mediante preguntas de desarrollo, colocar 5 preguntas, el estudiante pueda dar cuenta de lo aprendido. Luego colocar tú las tienes que revisar con IA, entregando un reporte de desempeño por cada una. ¿Ya? Ahora pueden agregar, yo les voy a compartir este prompt por si ustedes lo quieren adaptar y voy a dejar corriendo. Mientras lo deja corriendo, yo les comento. ¿Qué otras cosas ustedes le pueden agregar a este tipo de recursos? Le pueden agregar opciones de inclusividad, por ejemplo, que los textos se muestren en diferentes tamaños, paletas de colores, contraste. Podemos pedirle también que el recurso sea narrado. ¿Qué significa que el recurso sea narrado? Que, por ejemplo, existan algunos iconos de sonido y el estudiante en vez de leerlo lo pueda mirar, lo puede escuchar. Podemos también agregarle a estos recursos los colores institucionales, podemos agregarle al pie de página el título de la asignatura, el nombre de ustedes, el nombre de la institución, en fin. Podemos agregarle muchas más cosas. Es decir, lo que yo les entregué de minuto es una idea inicial y es un prompt, podríamos decir, básico, pero a partir de lo que estoy comentando y de probablemente muchas más ideas que ustedes tienen como especialistas en sus contenidos, se le puede ocurrir al recurso. ¿Qué otra forma tenía yo de construir este recurso? Que mediante la opción de agregar archivos, yo le haya agregado, por ejemplo, apuntes al recurso. PowerPoint,
papers, apuntes y elementos que le permitieran a la IA sacar la información de allí. Porque de minuto lo que hizo la IA es su propuesta, en lo que ella entiende y tiene en su base de datos sobre este contenido. Pero a lo mejor difiere un poco de lo que yo veo en mi curso. Entonces, para eso lo ideal sería que uno le entregue a la IA los apuntos, los materiales, o a lo menos la orientación específica, para que haga un recurso que se alinee, ¿cierto?, con los elementos que son más, podríamos decir, asociados a la asignatura. Si ustedes se fijan acá, la plataforma ya me hizo una construcción. La construcción que hizo tiene un inicio, indica los elementos clave, me permite comenzar, le puse un nombre, en fin. Aquí están las características de los emprendedores. Ahí seleccionó 6 opciones y además le hizo una opción, ¿cierto?, para poder ver como más en detalle el tema. Ahí lo hizo bien atractivo. Pero lo importante de este recurso no era solamente que este es un recurso que le puede servir a los estudiantes para acceder al contenido, más informaciones, síntesis, en fin, sino también un recurso que lo pone a prueba. Y lo pone a prueba no con el típico test, que también lo vamos a ver, de selección múltiple o situaciones por el estilo, de respuestas cerradas, sino básicamente que lo pone a prueba en un escenario de desarrollo. Podríamos perfectamente ajustar esto y pedirle que proponga mini casos y otra serie de cosas, pero ahí vamos a ver otras opciones. Entonces le voy a colocar evaluación y efectivamente acá me den instrucciones para contestar 5 preguntas. Lo que queremos ver es si la máquina retroalimenta la respuesta. Entonces voy a contestar la primera. Dice, analiza el papel de la resiliencia frente al fracaso en el ecosistema emprendedor moderno, utilizando el concepto de iteración. Voy a colocar, es importante ser resiliente debido a la complejidad del mundo actual. ¿Ya? Algo bien genérico. ¿Ya? Y bueno, yo tendría que contestar todas las preguntas. Ahí uno podría en el diseño decirle, oye, ¿sabes qué? Hazlo pregunta por pregunta, en fin. Voy a colocar enviar respuestas para evaluación. Y acá lo que la plataforma deberá hacer es corregirlas y revisarlas. ¿Ya? De todas maneras, por cualquier cosa, voy a contestar todo. Y ahí la plataforma lo que está haciendo es evaluando mi desempeño. ¿Cuál es la gracia? Lo está evaluando con IA. Es decir, aquí la IA nos permite no depender de la típica selección múltiple, sino podemos avanzar a preguntas de desarrollo. Esto es lo que me dice la IA. Esto es un comentario general. Me dice los aciertos y las áreas de mejora y me entrega los comentarios, ¿ya? De cada uno de los temas. Y me permite volver al inicio por si necesito reforzar contenido, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, se puede construir un recurso y yo lo mostré con esta característica porque de repente yo no quiero construir un recurso, pero sí me gustaría construir una plataforma en la cual los estudiantes pudiesen, por ejemplo, ensayar este tipo de preguntas con tener retroalimentación, ¿ya? Y esta es una forma de hacerlo. ¿Cómo lo comparto con mis estudiantes? Simplemente yo voy acá donde dice compartir y exportar, pincho compartir y me va a entregar un link. Y ese link yo simplemente lo comparto. Y de esa manera cualquier persona puede usar el recurso que acabamos de realizar. ¿Ya? Esa es un poco la lógica de trabajo de hoy. Vamos a construir algunos recursos digitales educativos, pero el mensaje que les quiero entregar es que realizando este primer recurso, técnicamente
a nivel tecnológico, todos los demás, o gran parte de los demás, se construye más o menos igual. Por lo tanto, lo que importa más es el diseño pedagógico y no tanto esta construcción tecnológica. Los pasos para construir son similares, dependiendo del recurso, y son similares en otras plataformas. Por lo tanto, lo importante, ¿cierto?, es eh, cuál es el objetivo pedagógico que tiene mi recurso digital. Hasta acá, colegas, ¿alguna duda, pregunta, consulta? O si alguien quiere compartir algún recurso, sería genial también. Sí, ya, muy bien, ya, súper bien. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la misma lógica. Si después algún colega va realizando alguno de estos pasos y quiere compartir un recurso, genial. Bien. Construyamos ahora un recurso con esta misma herramienta. Construyamos un recurso que a veces sirve mucho, ¿cierto? Que es una suerte de simulador, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer un simulador de entrevistas laborales. Podemos construirle varias cosas, pero vamos por esa línea. Y seamos ambiciosos, hagámoslo de diversas carreras. No sé si ustedes me pueden comentar muy brevemente, quienes se animen en el chat, eh, de algunas carreras en las cuales ustedes están. David, con la versión Pro el contenido es diferente, pero el Pro es el mismo, sí. La versión Pro, es decir, Pro pagada, obviamente es más robusta, es más potente. Ahora, como yo les decía, ustedes le pueden suministrar su contenido y eso también lo va a hacer más potente el recurso. ¿Ya? Si ustedes me pueden indicar tal vez algunas carreras por el chat, yo las puedo ir registrando y podemos hacer tal vez un simulador en base a esa lógica. Ya, ahí están apareciendo, yo las voy a anotar acá. A grandes rasgos voy a rescatar algunas, ¿cierto? Ya. Aquí voy a rescatar, le agradezco, voy a rescatar alguna al azar para tenerla, ¿cierto?, para nuestro próximo recurso. Podemos incluso construir un recurso de casos. O sea, que el estudiante la plataforma le proponga algunas situaciones de caso. Pero la gracia es que lo vamos a hacer masivo. La idea es que cada uno lo pueda hacer para su especialidad, pero lo vamos a hacer un poquito más masivo esta vez. Ya, ahí rescaté bastante, bastante, le agradezco mucho. Bien, aquí. Ya. Vamos entonces. Nos vamos a quedar en la misma plataforma y, bueno, ¿qué pueden hacer con esto? Para cerrar esta primera parte. Con esto, ustedes, como yo les mostré y se lo compartí, lo pueden compartir con los estudiantes, el recurso se va a comportar igual como ustedes lo ven. De hecho, se va a ver en la pantalla grande, en fin. Pero luego, si hay elementos de este recurso que ustedes quieran mejorar, cambiar las preguntas, agregar más contenidos, que algún elemento no funciona, simplemente aquí ustedes siguen escribiendo las mejoras que quieren. ¿Y qué es lo que pasa? Le hace una segunda versión. Esta es la primera versión. Si yo le pido algunas mejoras, va a ser la segunda versión. Pero ¿qué es lo importante de considerar? Que cada versión es un link distinto. Por lo tanto, si yo le hago mejora a este recurso, el link que les compartí recién en el chat no les va a servir, ustedes van a seguir viendo la versión 1, porque la plataforma me creó la versión 2. ¿Ya?
Gemini lo hace así. Otras plataformas como Lovable no lo hacen así. Actualizan el recurso. ¿Ya? Bien. Vamos entonces por un recurso un poquito más complejo. Aquí. Y si ustedes recuerdan, la mecánica es más o menos la misma. Voy aquí a Canvas, elijo Pro y le voy a decir, crea un... ya. Habíamos dicho un simulador laboral. Eso vamos a hacer. Pero ustedes podrían cambiarlo por una plataforma que les presenta al alumno casos, situaciones, en fin. Y lo hacen más robusto. Yo lo voy a hacer como más genérico. Crea un simulador laboral conversacional en el cual el estudiante al ingresar deba seleccionar una de estas carreras. Ya. Ahí pegué algunas de las carreras que ustedes me dijeron. Luego de eh, seleccionar la carrera, y acá ustedes le tienen que ir indicando también las lógicas de secuencia, es decir, cuáles son los pasos que hay que seguir. Luego de seleccionar la carrera, eh, ofrece opciones de duración de una entrevista. Voy a colocar entre paréntesis 3, 5, 10 a 15 minutos. De nivel de complejidad y que seleccione, le vamos a colocar la personalidad del entrevistador. Luego simula la entrevista, le voy a colocar haciendo preguntas y que el usuario deba contestar. De esa forma, tú sigues haciendo la entrevista. Y al finalizar el tiempo, le voy a decir, crea un botón también para finalizar antes, generes un completo reporte de rendimiento y le vamos a decir y consejos de mejora. Ya. Genera, le vamos a colocar, genera un diseño moderno y funcional. Bien. ¿Me puede compartir este prompt? Y vamos a mandar a generar este recurso. Ahora, por mientras, también les doy un tips. ¿Ya? ¿Cuál sería este? Que ustedes pueden ir a otra IA y en esa IA comentarle esto. Necesito que me entregues orientaciones, consejos o instrucciones para crear tal y tal cosa. Y de esas instrucciones tú las ves, las validas, las ajustas y después te las traes para acá y aquí le pidas que te lo construya. ¿Ya? Entonces también podría ser una opción. En el prompt que les compartí, más bien el foco es que uno lo pueda ajustar a su realidad. ¿Y qué quiero que se entienda acá? Cada vez que yo le pido a la IA que me genere más opciones, por ejemplo 10, su capacidad de procesamiento va a bajar, porque lo tiene que distribuir entre 10, por ejemplo. En cambio, si yo le pido que cree una sola cosa ramificada con características, su capacidad de procesamiento va a estar enfocada. Dicho de otra forma, es distinto crear un simulador laboral o de entrevista laboral de una carrera a varias carreras. ¿Ya? Entonces, la idea es que por eso siempre ustedes puedan ir personalizando sus productos en función de sus necesidades particulares. ¿Ya? Vamos a ver acá si me generó el recurso. Lo que están viendo aquí ustedes es el código.
Y el código en general, dependiendo del tipo de recursos, si son recursos simples, generalmente es código HTML, JavaScript, CSS, en fin. Si son productos más complejos, obviamente ocupa ya modelos de, de escritura más complejos. Y acá me hizo el simulador de entrevista. Si ustedes se fijan, aquí están las carreras que yo le di. Por ejemplo, creo un colega había dicho algo de psicología, voy a colocar psicología. Quiero una entrevista que dure 3 minutos. La complejidad es semi-senior y quiero que el entrevistador sea estricto y directo. Comienzo la entrevista y vamos a ver cómo me va en la entrevista. Buenos días, espero que estés preparado porque en este puesto de semi-senior no aceptaré respuestas superficiales ni generalidades. Evaluemos tu capacidad técnica y tu rigor profesional. Comencemos. Bajo su enfoque profesional dominante, ¿cuáles son los 3 criterios fundamentales que usted utiliza para un diagnóstico diferencial en casos de comorbilidad en trastornos de ansiedad y cuadros depresivos? No me había tocado esa situación. Vamos a ver cómo me contesta este entrevistador. Es preocupante la comorbilidad en trastornos de ansiedad y cuadros depresivos en un escenario más frecuente de consulta clínica. Para un perfil se espera que el profesional no solo haya estudiado, en fin, ahí como que me está retando un poco, ¿ya? Explique detalladamente bajo qué indicadores clínicos usted determina que el proceso terapéutico ha llegado a una fase de estancamiento. ¿Ya? Cuando el paciente se ve agotado. ¿Ya? Y ahí de nuevo me evalúa mal. Su respuesta es absolutamente insuficiente, ¿ya? Para un profesional que aspira al cargo de, en fin, ya. Voy a finalizar la entrevista nomás y la plataforma va a evaluar mi desempeño hasta ese momento. Tuve 10 puntos de 100. El desempeño del candidato fue insuficiente para el nivel, puntos fuertes, áreas de mejora y consejos de acción. De ahí yo puedo volver a simular todo de nuevo, ¿ya? Aquí se lo voy a compartir y en el fondo este tipo de recursos, este tipo de recursos, en general ustedes lo pueden adaptar para proponerle a los estudiantes casos, simulaciones, mini casos de repente, aprendizaje basado en problemas, que entregue evidencia, eh, fundamentación, discusión socrática. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está pasando, ya reacciona, interactúa conmigo, ¿ya? Pero dentro de un entorno acotado, dentro de un entorno limitado, ¿cierto? Lo que estamos revisando. Por eso la acotamos de alguna forma qué es lo que quiere hacer una entrevista laboral y de qué carreras de esa en específico. Obviamente, ustedes pueden personalizar mucho más el tema o llevárselo a elementos que ustedes puedan necesitar, ¿ya? Aquí tenemos una súper buena pregunta. Beatriz. Beatriz nos dice si si se comparte el link con los estudiantes, el docente puede ver resultados. De lo que hicimos nosotros, no lo puede ver, ¿ya? Eh, para que eso fuera visible, lo que tenemos que hacer es conectar el producto con una base de datos donde se guarden estas respuestas. Por ejemplo, esto es lo mismo que cuando ustedes hacen de repente una encuesta en Google Forms, después ustedes tienen todos los datos en el Google, ¿ya? Lo que habría que hacer es algo más o menos así, pero en general cuesta mucho enlazarlo a un Google Forms, por lo tanto es más fácil cuando uno lo hace ya con base de datos pagadas, pero eso involucra otra barrera. Ahora, en general, ¿cómo ustedes lo pueden hacer? Pueden pedirle a la plataforma que, por ejemplo, emane un reporte en PDF de rendimiento del estudiante y que el estudiante le remita a usted el PDF, ¿ya? Incluso le pueden dar instrucciones. Al finalizar la acción,
piden al estudiante que le envíe el reporte a y colocan su correo. O sea, esas cosas sí se pueden hacer. ¿Lo puedo automatizar? Probablemente también. Pero ahí tengo que recurrir a otras plataformas, como por ejemplo Magnus IA, es una plataforma china que trabaja con asistentes y agentes, y a esa le puedo pedir, una vez que cada estudiante finalice, necesito que me mandes el reporte o que guarde la información, pero obviamente esas plataformas están más acotadas porque lo que buscan es que tú pases a la versión de pago, ¿ya? En Gemini es complejo hacerlo, pero se podría. Pero yo le aconsejo que para este tipo de recursos vean opciones menos, tal vez, técnicamente menos complejas, como por ejemplo decirle a la plataforma que al finalizar cada intento el estudiante pueda bajar el reporte y usted le dicen ahí que le recuerde que lo tiene que mandar a tal correo, ¿ya? Esas cosas se pueden hacer y son más fáciles y evitan también fallas de la plataforma. En general, los reportes PDF eh, que emana algún recurso que generado en Gemini suele funcionar bastante bien en la versión de pago. En la versión gratuita no siempre el reporte se construye. Esos son algunos temas a considerar. No sé, colegas, si tienen hasta acá alguna duda, pregunta, comentario, si alguien quiere compartir tal vez algún recurso que ha ido creando dentro de la sesión. De repente sería interesante que durante la sesión, no tiene por qué ser este en particular, o sea, pueden construir algún otro de los que hemos visto o algún recurso propio, si la idea es también entender la mecánica y la lógica. Bien. Ya, aquí Arturo también tiene, a ver, Verónica, claro, Verónica confirma que la conversión de paga le genera reportes, sí, y es así, o sea, la conversión de pago es un paso, es un peldaño más arriba, y eso no hay discusión, ¿ya? Arturo, ¿los simuladores se quedan almacenados en Google Drive? No, los simuladores quedan almacenados en tu propia cuenta de Gemini. Sin embargo, también es cierto que tú, tú los puedes conectar de alguna forma, ¿ya? Tú los puedes conectar, por ejemplo, con tu Google Drive. Por ejemplo, tú tienes una carpeta en Google Drive con una serie de apuntes o información, puedes construir algunos de estos recursos y le entregas como insumo esa información. Y esa información va a servir siempre y cuando esté compartido tu Gemini, por ejemplo. Yo le podría entregar más data a este simulador si aquí lo conecto, por ejemplo, con una carpeta de Google Drive, ¿ya? Saca de esta carpeta la información tanto, y lo va a hacer, ¿ya? Eso se puede hacer. Muy bien, vimos, vimos algunos de estos tipos de recursos, pero ahora pasemos a algo que tal vez más simple, pero siempre puede ser llamativo para los estudiantes. Aquí quedan guardados tus trabajos, tus recursos van quedando guardados acá. Ahí está todo el historial de lo que vas a hacer, ¿ya? Pasemos a un recurso que es muy tradicional, pero lo vamos a intentar gamificar un poco, pero que al estudiante les es bastante atractivo, les puede servir para abrir una clase, les puede servir como ticket de salida, en fin, que son los típicos test, ¿ya? Entonces, nosotros, como ya sabemos, vamos a activar el lienzo de Canvas y el Pro. Incluso yo me voy a bajar de nivel, voy a ocupar el Flash. ¿Qué es lo que sacrifico si al ocupar Flash? Que probablemente el diseño y la capacidad de mi recurso es menor. O sea, eso tienen que tenerlo a la vista. Por eso, para este tipo de recursos, siempre es mejor el Pro, ¿ya? Pero consideren también que después de un número de veces que yo lo ocupe, me va a decir que se acabó mi límite Pro y me va a hacer esperar un par de horas para seguir ocupándolo. Ahora, los estudiantes no tienen ese problema, porque ustedes le están compartiendo el lindo recurso ya realizado, donde él va a interactuar con el recurso, pero no está interviniendo directamente la plataforma, ¿ya?
Bien. Oye, aquí no he compartido algún recurso. El único tema es que ese recurso, colegas, la idea es que ustedes lo compartan de acá. Miren, aquí ustedes lo están descargando y cuando lo descargan solamente se va a ver en su equipo. La idea es que ustedes lo compartan de aquí, donde dice compartir y exportar, presionan compartir y la plataforma les va a ofrecer un link. Ustedes lo copian nomás. Y ese link ustedes se lo pueden compartir a cualquiera, ¿ya? Y todo lo pueden ocupar ahí en línea, ¿ya? Aquí, por ejemplo, Alejandra nos dice un GPT entrevistador, puedes ponerle otro idioma, solicitar que cambie el idioma. Correcto, así es. De hecho, el GPT, bueno, el GPT tiene el problema sí que eso lo puedes hacer en la versión de pago, ¿ya? Crear un GPT para eso. Pero, por ejemplo, en los temas idiomáticos, GPT es bien potente porque lo que podemos hacer es tener esa discusión, esa entrevista en el idioma, ¿ya? Es decir, quiero que esta entrevista sea en el idioma, por ejemplo, francés o en inglés, ¿ya? O voy a combinar respuestas orales con respuestas escritas. Y eso lo pueden hacer y te abre varias posibilidades más. Bien, vamos entonces por el otro tipo de recurso. Ya nosotros sabemos, ¿cierto? Que vamos a activar Canvas, vamos a activar Pro y le vamos a decir, ahí está, ahí hizo la prueba Alejandra, súper bien. Y le vamos a decir, crea un test de selección múltiple de 5 preguntas y 4 alternativas, ¿ya? Le vamos a pedir, debe ser sobre, y aquí voy a tomar algunas de las cosas que ustedes dijeron en su minuto. Ustedes me dieron algunos contenidos acá. Bien, asignatura de ciencia de datos, ya. O uso de ciclos para la metodología de programación, ya. Debe ser a nivel universitario sobre el contenido de... Ahí está. Genera un completo reporte al finalizar y le vamos a decir, gamifica el test, que el estudiante coloque su nombre, que seleccione un avatar, le voy a colocar 10 diseños asociados a tecnología, le vamos a decir, usa un sistema de tiempo, un sistema de 3 vidas, etcétera. Le voy a colocar diseño atractivo, tonos azules, y le voy a decir, aplica elementos de inclusión como paletas de colores, tamaños de letras y narración de pregunta y respuestas. Ya. Ahí estamos tratando de hacer un test gamificado. Les voy a compartir acá el prompt. Aquí. De ahí les voy a mostrar algún elemento que ya no están compartiendo los colegas súper bien. Y aquí el típico test, lo que estamos haciendo es transformarlo un poco bajo 3 variables. Primero, que sea interactivo. Segunda variable es que esté gamificado, tenga algunas mecánicas de gamificación. Y tercero, que tenga algunos grados de inclusividad. Idealmente lectura inversiva, opciones de tamaños, de paleta de colores, de contraste, en fin. Les comento también que la gracia de estos recursos es que se adaptan totalmente al tamaño de la pantalla que uno
lo esté visualizando. Por lo tanto, si yo lo veo en el teléfono, si lo veo en una tablet, si lo veo en un computador, si lo veo en un proyector, el recurso se va a ajustar tal cual a esos tamaños de soluciones, ¿ya? Por supuesto que cambia un poco lo visual, ¿ya? Pero se adapta, es adaptativo, responsivo, o sea, no es necesario que yo le dé instrucciones de adaptación, lo va a hacer por sí solo. Ahí vamos, estamos esperando la construcción. Esta es una construcción un poquito más compleja. Lo más probable es que no ocupe IA para las respuestas, pero sí invirtió procesamiento para estas opciones. Fíjense, me dio narración, me dio tamaños, me dio contrastes. Esto puede pasar. A veces la plataforma detecta un error, ¿ya? Y me ofrece la opción de corregirlo. Si es así, por supuesto que pasar inmediatamente a la corrección, porque la plataforma inmediatamente te va a hacer la corrección. De minuto, Carlos aquí amablemente nos compartió un recurso, lo vamos a abrir por mientras se genere el otro, para ver de qué se trata. Eh, ya, pero esta vez me pidió aceptarlo, ¿ya? Probablemente no está público. Bien, veamos si es cierto la construcción de este recurso. Listo, ya le di acceso. Súper bien. Entonces, antes de mostrar el que hicimos recién, vamos a abrir el recurso. Aquí y vamos a abrir el recurso. Eso también se puede hacer, dejar los recursos en privado, compartir los recursos con ciertas personas, eso también se puede hacer. Oye, pero mira, qué bien se ve un recurso bien, bien completo. Hominización y humanización. Explora la singularidad humana de forma dinámica. Muy bien, se ve bastante potente. Y acá yo inicio, claro, y va por una línea, fíjense que aquí se diseñó una línea de tiempo para el primer tema, todo con su información correspondiente. Eh, Aquí hay otra temática, ¿cierto? Y uno puede ir eligiendo la especie y te va mostrando las opciones, que hay una especie de simulador. Y aquí viene un juego, ¿ya? Como estos juegos de tarjeta, ¿ya? Súper bien. Y un simulador dialéctico, ¿ya? Oye, muy bien, Carlos, muchas gracias por compartir. Muy, muy completo el recurso. Finaliza con una evaluación, Gracias. Gracias. ¿ya? Así que muy, muy completo. Muchas gracias y les sirve de ejemplo a los colegas de lo que se puede hacer. Y es importante lo que tú compartiste porque además nos muestra una mecánica, nos muestra una secuencia. O sea, en el fondo, tú ocupaste un prompt ya más complejo para poder dividir, para poder estructurar. Me imagino también, Carlos, que le compartiste algún material. Sí, sí, le compartí un PDF con información. La presentación que yo uso, un artículo científico, y con eso hizo, y aparte le pedí que lo hiciera interactivo con juego. Súper bien. Claro, ahí se nota porque el contenido, si ustedes se fijan, era de mucho más calidad y profundidad que nosotros hicimos al inicio. Y eso es porque tú le entregaste el contenido, ¿ya? Y esa yo creo que es una de las mejores opciones que podemos hacer. Muchas gracias, Carlos. Bien. Vamos a revisar entonces el recurso que construimos. Veamos si ahora funciona. Si ustedes se fijan, las opciones accesibles están funcionando. O sea, puedo agrandar los tamaños, puedo hacer contraste y veamos si funciona la narración. Veamos.
Narración activada. Sistema de inclusión en línea. Parece que está funcionando también la narración. O sea, ya hicimos un recurso simple, pero que es más inclusivo que lo que estábamos haciendo. Súper bien. Entonces, vamos acá. Mi nombre es Adrián. Voy a elegir un avatar. Inicio el desafío. Aquí detectó otro error. También tendría que corregirlo. Pero si ustedes se fijan, viene la pregunta, vienen las opciones. Está corriendo un tiempo. Ahí están las vidas que tengo para equivocarme. Y se acabaron las vidas. El reporte parcial, ahí está la ejecución y el feedback. Es un feedback bien completo. Sí. Ahora, el test no está bien hasta que yo, obviamente, no vuelva a corregir el error y para que funcione de manera correcta. Por eso es importante que esos elementos ustedes los tengan a la vista en cuanto a las correcciones, a que sea la última versión, a entregar la versión final, en fin. Muy bien, colegas, ese era nuestro tercer recurso, un recurso, podríamos decir, más en la lógica de la evaluación, ¿ya? Construimos entonces un recurso de contenidos, construimos un recurso que nos permite simular, construimos un recurso más bien evaluativo, pero de carácter formativo. No sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta, consulta. Si alguien más quiere compartir, bienvenido. Bien. Vamos entonces a pasar ahora a un recurso digital más complejo y más completo también, ¿ya? Acá. Vamos a hacer un recurso digital, pero va a ser un recurso metodológico. Y aquí vamos a explicar en qué consiste eso. Aquí, ya. Vamos a hacer un recurso metodológico entonces aquí. Como yo les decía, muchas de eh, estas instrucciones que hemos estado realizando, ustedes las van a tener más detalle en la presentación que yo les voy a compartir, porque ahí viene un poco como el paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, en torno a los tests, en torno a la construcción de cuentos digitales, pero ahora vamos a pasar a un producto que aquí este producto son aventura inversiva. Y hay dos grandes formas de hacerlo. Uno es la lógica del escape room, donde el alumno va avanzando en función de resolver desafíos, se ramifica una historia, pero todo la interacción es mediante preguntas cerradas o preguntas de arrastre, pero respuestas cerradas. Y la otra forma de construir un recurso similar es la aventura conversacional. Es decir, también vivimos una aventura, también lo situamos en desafíos, en un avance, en rutas, pero para avanzar, el estudiante ya no contesta alternativas, contesta mediante respuesta abierta, y eso lo hace mucho más desafiante, ¿ya? Vamos a probar por tiempo la primera lógica, que de repente puede ser bien atractiva, y la otra lógica, en el fondo, es cambiar algunas consideraciones, o sea, indicar que queremos hacer en vez de un escape una aventura conversacional, que las respuestas son de desarrollo, que ramifiquen más la historia, en fin, eso se puede hacer, ¿ya? Bien. Y acá lo que vamos a hacer, vamos a ocupar un prompt similar a ese, eh, y acá voy a recoger algunos de los sectores que ustedes anteriormente me indicaron.
A ver, aquí alguien me indicó en su minuto. Ya, por ejemplo, psicología organizacional. Vamos con ese ejemplo. Bien. Entonces, sí, por supuesto que sí. Mira, no es exactamente el mismo prompt, pero yo creo que nos va a dar una idea de cómo construirlo. ¿Ya? Y yo les voy a dejar de ahí la presentación. Les voy a compartir este prompt que vamos a hacer ahora. Bien. Pero esta vez lo vamos a hacer en dos plataformas distintas. Lo vamos a hacer en Gemini, pero yo también les voy a mostrar cómo se ve en Lovable, ¿ya? Para que veamos otra opción de construcción. Entonces, siempre activamos el Canvas. Uy, si ustedes se fijan, a mí se me acabó el Pro, ¿ya? Ahí, se acabó el Pro, por lo tanto, lo que me queda a mí, yo voy a cambiar de cuenta aquí, ¿ya? Y voy a seguir trabajando en otra cuenta, aquí. Y hago lo mismo, activo el Pro y le digo, crea un escape room digital para estudiantes universitarios sobre psicología organizacional. Ya, eso. Ahora, ¿cómo lo detallamos para que esto sea funcional? Ya. Genera 3 rutas con 3 casos, distintos de diversa complejidad. Cada caso debe proponer al menos 4 retos y 2 opciones que deba seleccionar el estudiante para ir cambiando la historia. Propone una historia realista en cada situación. Al inicio presenta la historia y las instrucciones. Que el estudiante seleccione, no, el estudiante coloque su nombre y elija un avatar. Usa colores acorde a la historia. Integra alguna imagen. Ya. Lo vamos a hacer simple acá, pero también quiero mostrarles cómo lo voy a dejar corriendo en una plataforma que se llama Lovable. Lovable es una de las cientos de plataformas que hoy día se ofertan en la red prometiéndote la construcción de aplicaciones, ¿ya? Entonces, simplemente yo voy a pegar en la misma prompt y lo voy a ocupar acá, ¿ya? Lovable tiene un nivel de programación sí más alto, ¿ya? Yo creo que puede mejorar todos los recursos que le damos, pero es más limitado, porque me deja usarlo 3 veces al día. Pero tiene otras ventajas también. Yo les voy a compartir el link de esa plataforma por si alguno la quiere probar. Insisto, hay muchísimas plataformas igual a Lovable y funcionan más o menos igual, ¿ya? Funcionan más o menos igual. Bien, este es un recurso complejo porque primero
le pido a la IA que genere una historia, que la cree. Luego que me cree rutas, que me cree niveles de complejidad. Tiene que aunar las preguntas al contenido y ese contenido está asociado a una historia. Entonces, son varias las cosas que están pasando en medida que estamos viendo esta temática. ¿Ya? Escape Room, Psicología Organizacional, dice, ha sido contratado como consultor junior en Insight, una prestigiosa firma de psicología organizacional. Hoy es tu primer día y la directora regional te ha asignado tu primera gran prueba. Tendrás que resolver diferentes crisis en empresas clientes. Tus decisiones afectarán el clima laboral, la productividad y el futuro de estas organizaciones. ¿Estás listo para el desafío? Bien. Voy a elegir un avatar y comienzo el desafío. Selecciono primero un caso. El caso fácil o básico es de la startup tecnológica, un caso intermedio de una fábrica de manufactura y el más complejo es un caso en un hospital clínico. Voy a ir por el más complejo y me presenta el caso. Caso, Hospital Salvador, acoso y clima tóxico. El Hospital San Salvador enfrenta una crisis ética. Hay renuncia anónima de Moving, acoso laboral, en áreas de urgencia, liderada por un brillante, pero déspota, jefe de cirugía. El departamento de recursos humanos está paralizado por el poder del médico. Ingreso entonces a la empresa. Reto 1. Tipificación del móvil. Lee los reportes. Recuerden que me está situando en una historia. Las enfermeras indican que el jefe de cirugía constantemente la subía en público. Les asigna tareas denigrantes y restringe sus días libres sin justificación. ¿Qué tipo de moving es este según la dirección del ataque? Ya, lo coloca, no sé, descendente. Y me dice bien analizado, continúa. Aquí tengo que tomar una decisión. O sea, fíjense que una cosa es el desafío, es decir, una cosa es la pregunta que yo te haga y hay una respuesta correcta y otras que no son correctas. Y otra cosa es la decisión, que me permite a mí acceder a distintas partes de la historia. Es decir, es como elegir una ruta. Me voy por aquí, me voy por acá. El director de hospital te pide confidencialmente que desestimes el caso, porque el cirujano trae mucho prestigio y donaciones al hospital. ¿Qué hago yo? Cedo la presión, archivo la denuncia y sugiero solo un taller de trabajo en equipo, o mantengo mi independencia profesional, documento todo e insisto en una investigación formal basada en protocolo. Voy a ir por la segunda opción. ¿Y qué pasa con esa decisión? La IA ahí está generando el resto de la historia. Me aparece esta otra pregunta, que es de la otra parte de la historia, porque yo elegí esta ruta. O sea, si usted se ve la idea como que se va ramificando, ¿ya? Te das cuenta que el problema no es solo el cirujano, sino que el hospital tolera estas conductas por resultados. Según el modelo de Egan Chain, los valores proclamados como respeto en los murales no coinciden con, y ahí me está haciendo una pregunta disciplinaria. Ahora, ¿podemos hacer que sea más complejo? Sí. Yo le puedo pedir que haya, por ejemplo, un mayor número de opciones en las preguntas. Las preguntas pueden ser de sexo múltiple, verdadero o falso, emparejar, términos pareados, cruzados, y una serie de preguntas o desafíos que idealmente sean cerrados. ¿Ya? En fin, de ahí va continuando la historia. Voy a finalizar la historia para ver el final del caso. Y ahí está el final del caso. Informe final de consultoría. ¿Ya? Y volver a los casos. Y ahí enfrento otro caso. ¿Ya? Estos son los escape room digitales. Obviamente los físicos son más desafiantes porque hay pistas, hay muchos más elementos, pero las versiones digitales pueden ser una forma más inmersiva de situar al estudiante.
Bien, hasta ahí, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, comentario, si alguien quiere compartir algún recurso. Sí, me perdí, buenas tardes. Me perdí un poco cuando comentaste de la herramienta Lovable. ¿Qué fue lo que hiciste ahí? Ya. Ahí lo único que hice fue copiar el mismo prompt y lo pegué y mandé ese recurso ahí. Esa es la única diferencia. Y ahora voy a mostrar cómo nos quedó el recurso ahí. Lo que yo les conté de lo Bable es que es más potente en la programación, ¿ya? Pero te da menos opciones de trabajo al día. Te da tú puedes realizar 3 interacciones, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar cómo nos quedó el recurso por allá. Vamos a abrir Lovable entonces aquí. Bien. Aquí está el recurso que me hizo Lovable. Fíjate que yo comienzo con 10 créditos al día y me indica que me quedan 0,60. Es decir, se gastó mucho de los créditos diarios en construir un recurso que es más potente. Pero fíjense algunas características. Primero, es un diseño visualmente más atractivo. Incorpora el tema de la imagen, ¿ya? Cosa que en el Gemini yo les tendría que ir colocando aparte, ¿ya? Eh, Hagámoslo acá entonces este test, este script. Que nombre, ingreso al laboratorio, y fíjate que es más visual. O sea, es mucho más atractivo como lo plantea. Elige tu ruta, nuevo ingreso, dice Ana Rodríguez, inicia su primer día como analista junior en Luminas S.A., una consultora de 120 empleados. Bueno, ahí tendría que terminar de ver el caso completo. Intermedio, guerra fría entre departamentos y avanzado, crisis en vértice global. Voy a colocar esta vez el intermedio y coloco acá iniciar caso. Ahí está el caso. Guerra fría entre departamentos. Esto tiene 7 pasos. Contexto del caso. En Novatech, los equipos de marketing y desarrollo se acusan mutuamente por el retraso del lanzamiento del producto estrella. Como consultor o consultora de psicología organizacional, debe diagnosticar el conflicto e intervenir antes de que escale la dirección general. Y aquí empiezan las preguntas. Y la misma lógica. Yo voy contestando. Ahí tengo retos, pero también tengo decisiones. Y eso es lo que más me gusta del escape room, que no es llegar y contestar las preguntas. Uno va también tomando rutas y esas rutas te llevan a otras partes de la historia. Entonces, a lo mejor 2, 3, 4 estudiantes eligieron el mismo caso, pero al elegir diferentes rutas, cada uno fue viviendo una experiencia distinta. ¿Podemos hacerlo todavía más personalizado? Sí. Podemos decirle a la IA que queremos que los casos y preguntas se generen en tiempo real con IA generativa. Y ahí cada alumno va a vivir su propia experiencia, pero también aumentamos la tasa de fallo, ¿ya? Y tenemos menos control porque yo no puedo saber todo lo que va a generar la IA. Yo puedo revisar este recurso, hacerlo y ver si está bien para mi estudiante y compartirlo, ¿ya? Por eso, este tipo de recursos es mejor que queden cerrados, ¿ya? Bien, ¿cómo yo finalmente comparto este recurso? Porque la idea es, en Gemini ustedes ya vieron cómo yo lo compartía, pero aquí este recurso se publica y fíjense que tiene una ventaja interesante, porque primero me da la posibilidad de cambiarle un nombre, ¿cierto? Entonces voy a colocar Escape Room, Psicología Organizacional 1, ¿ya? O sea, lo primero me dio la posibilidad de colocarle un nombre al sitio, visible para cualquiera que tenga el enlace.
Correcto, lo vamos a dejar público incluso. Bien. Luego de eso, nos encuentra el problema de seguridad y me deberá dar la opción de publicar. Entonces ahora lo está publicando. ¿Cuál es la gracia? Que este me da un enlace que no cambia. Eso quiere decir que si yo le hago modificación y mejora a este escape room, no tengo que actualizar el link, como en el caso de Gemini. ¿Ya? Y copio el enlace. Y se lo comparto acá. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen otra opción para construir este tipo de recursos. Otra opción también bastante buena es Cloud. ¿Ya? Cloud también hace recursos bien interesantes. Ahora, Cloud, ¿cuál es el problema? Programa fuerte, pero no genera imágenes. Yo creo que hoy día la mejor opción para este tipo de recursos es justamente la que les mostré recién, lo hable. Eh, pero insisto, si ustedes se fijan, yo alcancé a hacer esa interacción hoy día. Si, por ejemplo, quisiera cambiar una parte de la historia, un tono de color, alguna imagen que no es pertinente, en fin, tendría que esperar hasta mañana que me repongan los créditos para hacerlo. Entonces, esos son puntos de equilibrio, ¿ya? Diana me pregunta ¿cómo se evalúa el resultado o el producto de aprendizaje? Una muy buena pregunta. Yo en general este tipo de recursos los dejaría formativos para que ellos puedan estudiar, reforzar, ¿cierto? No los dejaría sumativos, pero lo que uno podría hacer es posteriormente alguna suerte de mini evaluación sobre la experiencia del recurso, sobre los contenidos del recurso. Y de esa forma tú podrías comprobar si efectivamente yo lo hice bien o no, y si finalmente lo hice o no. ¿Ya? A ver acá, Edgar nos comparte un recurso hecho en Lovable. Súper bien. Vamos a mirar lo que nos comparte el colega. Si alguien más quiere revisar recursos, si alguien más quiere compartir recursos, ideal. Vamos a compartir acá el recurso. Aquí está el recurso de Edgar. Dice escape room universitario, sombras y sistemas. ¿Ya? 3 casos reales de psicología social del mismo contenido. ¿Ya? Entonces, aquí, voy aquí. Y ahí, agua suave. Vamos a colocar de nuevo aquí. Ahí sí, está bien, era mi conexión. Ahí está bien. Aquí tengo una barra de avance, mi nombre, el avatar, el caso y comienzo el caso. Y ahí están las preguntas, ¿cierto? Y puedo ir realizando completo el caso. Súper bien. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Primero, súper bien, Edgar, el recurso y muchas gracias por compartir. Súper bien. Ahí la idea es que ustedes después los puedan personalizar, cambiar los ámbitos de aprendizaje, los sectores, las lógicas, los colores, en fin. O sea, hay muchísimo más que se puede hacer. Edgar, por favor. Buenas tardes. Yo tendría aquí una duda, ¿no? Digo, hemos estado viendo una serie de recursos que pues son muy útiles, ¿no? Para el trabajo del profesor con el estudiante, hacerlo más interactivo. Pero ¿hay algún punto donde nosotros podamos alimentar? Porque aquí de algún modo yo le estoy diciendo con base al prompt al sistema, ¿no? A la inteligencia o al chat que realice algo, ¿no? Pero puedo yo apoyarme en artículos que ya tenga previamente definidos como para decirle partiendo de estas 3 lecturas, partiendo de estos 3 artículos, por ejemplo, yo que imparto la materia de investigación científica, ¿no?
vamos, para simular, en el caso del escape room, algo relacionado a investigación. No sé, ¿no sería pues lo más práctico eso para no Correcto, dejarle todo el control a la IA? correcto, Edgar, totalmente de acuerdo. Y de hecho es lo más recomendable, sobre todo en formación superior, porque no son contenidos necesariamente universales, ¿ya? Entonces, vamos a demostrar y vamos a mostrar cómo se puede realizar. Eh, acá. Eh, aquí. Esto lo podemos hacer en casi cualquier plataforma, ¿ya? Que programe este tipo, ¿ya? Lovable nos achica un poquito el número de recursos que podemos subir. Cloud nos deja subir como 3 recursos. Gemini nos permite subir como 8 archivos, ¿ya? Ahora, si yo tengo más de 8 archivos, lo que tengo que hacer es compartir en realidad un drive. Es decir, conectarlo con mi drive y con la carpeta donde tengo más recursos. Pero vamos a hacer un poco lo que nos proponía el colega. Voy a subir archivos y, por ejemplo, voy a subir 3 lecturas de un curso de didáctica. Ya. Ahí estoy juntando 3 lecturas. Y si ustedes se fijan, ahí las lecturas están juntando. ¿Ya? Entonces ahora yo le pido el recurso. ¿Ya? De hecho, voy a sacar el mismo prompt que les compartí al inicio como de recurso educativo. Aquí. Aquí recuerden que tengo que poner además el Canvas. Y aquí, construir un recurso digital que sea interactivo. Le voy a colocar de estos contenidos sobre didáctica. Ya, y le voy a agregar lo siguiente. Necesito que genere ese recurso con una lógica de avance como si fuera una cápsula digital en modalidad de curso autoinstructivo. ¿Ya? Aquí le estamos pidiendo autoinstructivo. Algo más complejo que organice un poco estos contenidos en una dinámica de que ella organiza los contenidos en función de lo que yo le entregué y que lo haga en una ruta instructiva, idealmente con modalidad de cápsula, en una lógica de curso. ¿Ya? Vamos a ver qué también lo hace. Quien lo hace muy, muy bien es Lovable, porque además es capaz de capturar imágenes. ¿Ya? Cloud también lo hace bastante bien, pero no lo hace con imágenes. De todas maneras, insisto, hay muchísimas herramientas en Internet que hacen este trabajo de digitalizar productos. ¿Lo puedo hacer en ChatGPT? Lo puedo hacer en la versión normal, pero no lo puedo exportar con un link, solamente como HTML. La versión de pago de ChatGPT sí te permite obtener un link de tu creación. ¿Ya? Eso también para que lo tengan como una alternativa. Fíjense que me está organizando el contenido, que es lo que me pidió un poco Edgar, y porque a mí me parece que lo que dijo Edgar es el foco de donde vamos. Es decir, de esa manera yo restringo la IA y le coloco
ciertos parámetros en base a mi contenido. O sea, eso es lo ideal que tendría que pasar, ¿ya? Porque en caso contrario, yo dejo en la IA todo el tema. Entonces, en el fondo, claro, estoy diseñando la actividad, la valido, pero la IA la hace como se le ocurre, ¿ya? Fíjense acá cómo construyó una suerte de dinámica de curso. Se la puedo compartir también, pero para poder verla más en un tamaño mayor, aquí. Tengo una pregunta, Cristian. Para agregar el contenido, tus PDFs en el signo de más, ¿los agregaste? Sí, Ok, correcto. gracias. Ahí me perdí también. Sí. No, en el signo de más, tú agregas el contenido cuando son pocos archivos, hasta 8, 9 creo que te permite Gemini. Si por X motivo tú necesitas más, tienes que conectarlo a tu carpeta de Google Drive, donde tengas más archivos. ¿Ya? Bien. Aquí está el tema. Si ustedes se fijan, al igual que lo que presentó el otro colega en su minuto, es más robusto porque toma el contenido, no lo crea, lo va tomando. ¿Ya? Fíjense, incluso le hace algunos esquemas. ¿Ya? Y finalmente plantea una evaluación. ¿Ya? Así que es un recurso un poquito más complejo que llegar y pedir un recurso de buena primera. Bien. Bueno, Sadie, qué buena observación. Claro, la plataforma es abierta, ¿ya? Por lo tanto, algunas temáticas, sobre todo ellas temáticas que sean más universales, va probablemente a integrar elementos. Si tú le vas a dar un contenido y crees que ese contenido está todo, tú le puedes decir, no agregues ningún contenido fuera de. Siempre le puedo dar instrucciones, o al revés, o enriquece este contenido con. O sea, todas esas combinaciones para este tipo de recursos son posibles de hacer, ¿ya? Negar que trate de colocarle más cosas externas a las que yo le di, o pedirle que agregue cosas externas. Por ejemplo, ¿qué le puedo pedir? Le puedo pedir que agregue el link de video de YouTube, que haga, dependiendo de la disciplina, que se conecte a alguna página web, que visite algún diario, o sea, que rescate información de la web, también le podemos pedir eso. ¿Ya? Correcto, Daniel. La versión gratuita de Notebook LM, que para los colegas que todavía no la conocen, les recomiendo que eh, exploren un poco Notebook LM. Es muy potente, es una plataforma que te permite generar cuadernos. ¿Y qué es un cuaderno? Una carpeta virtual que la versión gratuita te permite juntarle 50 fuentes por cuaderno. La versión de pago te permite 200, pero en general es difícil que alguien necesite meterle más de 30, 40 documentos a cada cuaderno. Pero ¿cuál es la gracia? Que una vez que uno tiene dentro todos los textos, puede dialogar con los textos uno por uno, entre varios textos, pedirle síntesis, revisión, organizaciones, y además puede producir mucho material didáctico. Al borde de un clic, usted le puede pedir que le haga un podcast, que le haga un video, infografía, en fin, presentaciones, varios tipos de recursos. Sí que son bien, bien potentes al respecto. Edgar, en el PRON se pudiera jugar tal vez con operadores booleanos. Correcto que sí. Muy, muy bien. Se puede hacer eso. Se puede pedir que también al tratar de conectarlo a Internet, a algunas páginas o búsquedas generales de Internet, con esos operadores booleanos puede precisar mucho más la búsqueda o lo puedo dirigir a un sitio concreto. Es decir, puedo ir integrándole características, habilidades o como le llaman hoy día, skill a estos recursos. Estos no tienen por qué ser recursos eh, cerrados. Si yo los puedo abrir y potenciar mucho más de lo que hemos visto, agregándole estas habilidades o skill de conectarse con el exterior. Bien. Colega, no sé si hasta acá, por favor, tienen alguna duda, pregunta, consulta.
vamos ya a la última parte. ¿Sí? Algo que no haya quedado claro o algo que quieran compartir. Tal vez Seguro. algunos dólares para pagar las licencias Pro. Sí, sí. Ahora, por eso, si bien uno dice, oye, pero el Lovable quedó mucho más potente, pero por eso yo en general, hoy día, porque esto puede ir cambiando, hasta hace 2 años trabajábamos mucho en POE, pero POE se puso muy restrictivo. Ahora por eso más bien estamos trabajando en Gemini. Eh, Comentarles que Gemini probablemente es un buen equilibrio entre potencia y generosidad con respecto a la versión gratuita. ¿Ya? Yo creo que es una muy buena combinación. ¿Ya? Ahora, Gemini y Google en general sacan de vez en cuando algunas promociones que pueden ser interesantes. Sacan promociones, por ejemplo, para personas que están iniciando algún estudio. A veces saca promociones de pruebas gratuitas de 1 o 2 meses. Entonces, si uno quiere revisar esas opciones, se puede hacer. Lo que yo les recomiendo, sí, que muchas veces siempre te termina preguntando, bueno, pero ¿vale la pena pagar o no pagar? Yo creo que eso depende totalmente de nosotros y del uso que le vamos a dar. Por ejemplo, si yo necesito estar haciendo todos los días láminas y me gusta mucho la estética del GPT hoy día como lo hace, y realmente estoy haciendo 20, 30 láminas diarias, claro, por supuesto que sí. En cambio, si yo eso lo hago esporádicamente, una vez cada 2 semanas, y en realidad me voy sorteando con distintas herramientas, probablemente la respuesta es no. ¿Ya? ¿Y cuál pagar? De repente te dicen, bueno, también es personal. O sea, si yo trabajo mucho en programación o con escritura, probablemente Cloud de las de pago es de las más restrictivas, pero lo hace súper bien. Si yo tengo más uso educativo, más general, todo lo hago más general, probablemente Gemini es buena opción, porque Gemini además te da toda la suite de IA de Gemini para hacer videos más extensos, para tener más capacidad en Notebook LM, es decir, es toda una suite. ChatGPT es básicamente ChatGPT y Sora para crear videos. Entonces, también hay que ver no solamente el uso de algunas plataformas, sino también cuáles son las ventajas que me dan esas cuentas, ¿ya? Pero son decisiones personales, lo bueno es informarse, lo bueno también a veces es hacer estas pruebas eh, que da la plataforma para ver si uno necesita algo más. A ver, aquí quiero recoger alguna, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya, mira, Daniel, por tiempo lo puedo mostrar muy rápido, que es cómo crear un GEMS en Gemini, ¿ya? Y podemos ir cerrando con eso. Aquí, Edgar, por ejemplo, dice que transita en suscripciones mensuales de Heiken, Avatar, Heiken para videos o Avatar, Canva. Claro, de repente uno puede tener combinaciones, a veces aparecen pack de oferta, pero depende mucho con lo que uno vaya a trabajar. ¿Dónde sí probablemente hay que pagar, sí o sí, para algo más potente? Para videos. O sea, si yo trabajo con video, con la creación de video, edición de video, pero sobre todo creación de video, ustedes saben que la plataforma gratuita son muy acotadas, sobre todo en el tiempo. ¿Cuánto dura un video gratis? 4, 8, 12 segundos. ¿Cuánto pueden durar las versiones de pago? 2 minutos y pueden haber continuidad o un poco más. Entonces, también depende mucho de eso. Verónica dice, yo tengo la versión Pro de Gemini y desde hace una semana me sale un mensaje de administración de chat porque dice los chats guardados pueden ser vistos por humanos para un tema de desempeño día. No sabría decirte, no había visto eso. Lo que yo sé es que
Mientras tú no tengas compartidas las conversaciones, no hay problema, nadie lo puede ver. Ahora, si de repente hay conversaciones que yo coloco arriba a compartir, porque se las pasé a alguien para que siguiera dialogando, sí se da ese caso. Bien. Les voy a compartir la presentación de los recursos, se la acabo de compartir. Ahí Alejandro les compartió el registro de asistencia y encuesta de opinión. Y les voy a mostrar muy rápidamente lo de GEMS, que es para crear asistentes. Miren, para eso uno también va a Gemini y lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que ir donde dice ¿qué más? ¿Ya? Si no tuviera las gemas, ustedes van aquí donde está esa tuerca en configuración y ahí sí le deberá salir gemas o gems. Y aquí tenemos dos opciones de trabajo. Una es trabajar con las gemas que ya nos entrega Google, o la otra es crear mi propia gema, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay una que puede ser bien interesante, dependiendo de sus especialidades, que es crear cuentos. Esta gema está lista, es de Storybook, ¿ya? Y, por ejemplo, yo le digo, crea un cuento para estudiantes de 18 a 25 años para explicar la complejidad del acoso estudiantil. Lo voy a hacer simple de minuto, pero obviamente ustedes pueden agregarle los personajes, la estética, pueden indicar la estética, pueden hacer muchas cosas ahí, ¿ya? Gemini pueden crear canciones, pueden ser imágenes, pueden ser infografías, pueden hacer muchísimas cosas también, ¿ya? De minuto les estoy mostrando como para finalizar este tipo de recursos que se pueden hacer en GEMS. Pero en GEMS, y ahí probablemente venía la pregunta del colega, hay un elemento que es bien interesante. Aquí también voy a ir donde dice directamente GEMS, pero aquí voy a abrir otra parte. Aquí dejé generando un cuento, pero voy a ir a la creación de un GEMS. Y tú lo que tienes que hacer aquí, colocas nueva gema y aquí tú lo generas. Le das un nombre, describe en qué consiste y lo más importante, le da instrucciones. Entonces, uno puede crear un GEMS ¿para qué? Desde un GEMS educativo, por ejemplo, que ayude al estudiante en torno a dudas que tengan del curso, algún contenido, hasta GEMS más interesantes, como el que mostraba una colega al principio, si bien lo hizo con GPT, lo mismo, de que me haga una simulación, una entrevista laboral, un ejercicio, resolver un mini caso, hasta GEMS funcionales. Por ejemplo, me voy a hacer un GEMS que me ayude a planificar mis clases. Me voy a hacer un GEMS que me ayude a construir mis evaluaciones. O sea, todo eso lo puedo construir acá. Y aquí yo tengo que darle la instrucción. Eres un docente experto en tal y tal disciplina, me ayudarás a construir la planificación de mis clases, mi planificación tiene tales características, debes siempre ofrecerme opciones para tal y tal cosa, al finalizar quiero que me impriman la planificación, quiero por ejemplo que me den la opción de crear los productos asociados a la clase, o sea, todo eso se lo escribo acá. Y en el base de conocimiento, y eso es lo importante, acá usted le puede encargar el conocimiento, ¿ya? Y eso serían archivos o conectarlo con un drive. Y si lo voy a usar solo yo, es decir, si no lo voy a compartir con alguien más, le puedo conectar un notebook, ¿ya? De notebook LM. Y ahí te queda un gen funcional que es como un asistente, ¿ya? Así que esa también es una muy buena opción. Y sobre el cuento,
aquí está el cuento. Recuerden que lo pedí con una estética un poquito más adulta. El eco en los pasillos. Está cargando el audio. Elian siempre había pensado que la universidad era un espacio de libertad, un mapa abierto de posibilidades. Sin embargo, en las últimas semanas los pasillos se sentían más... Hugo era el arquitecto de ese silencio. No necesitaba usar la fuerza, le bastaba con una ceja levantada o un comentario mordaz disfrazado. Al llegar a casa, el acoso no terminaba. Elian se sentaba en la penumbra de su habitación. En la clase de teoría social, hablaba sobre la cohesión de grupo. En fin, ese tipo de recursos también los pueden generar de esa forma. A través de las gemas o productos que vengan listos, en este caso para hacer un cuento, o crear sus propias gemas para que hagan propias acciones. Por ejemplo, me puedo crear una gema que me haga imágenes de tales características, o también con las mismas lógicas que vimos al principio, podemos crear nuestras propias apps. ¿Qué significa esto? Crea una aplicación que me sirva para ver la hora en diferentes países del mundo, que créame una calculadora de tales características, en fin, lo que a ustedes se les ocurra, una calculadora financiera, dependiendo de las especialidades, todo eso ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Es solamente creatividad y muchas veces pueden ayudarse en la misma app, es decir, en la misma inteligencia artificial, es decir, quiero generar una aplicación con tales características, ayúdame, dame idea, te da la idea, tú dialogas, copias la información y se la da a estas plataformas para que te la sistematicen en una aplicación, ¿ya? Oye, está súper bien lo que dice Verónica ahí nos compartió, bien interesante para tenerlo a la vista. Claro, dice, si este ajuste está activado, no introduzca información que no quieras que sea para entrenar los modelos. Claro, claro, que en el fondo lo que queda abierto es como de libre uso de la empresa para entrenar sus modelos. Ahí Claudia nos compartió un recurso. También ahí nos pide acceso. ¿Ya? Ahí manden el asunto. Bien. Bien, colegas. No sé si tienen, por favor, alguna duda, pregunta. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto. Para ir finalizando ya, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, les compartí por el chat les compartí por el chat donde vamos a tener el material. Ahí yo les dejo mi contacto. Bueno, y encantado. Primero, muy, muy agradecido de la invitación. Muy contento de que vayan probando estos recursos, ¿cierto? Y nosotros junto a Ana como integrantes del observatorio de IA en la Universidad de las Américas de Chile, totalmente encantados de colaborar y de seguir colaborando en lo que ustedes requieran. Hemos ido haciendo varios contactos a partir de estos mismos tipos de instancias, ¿ya? Y yo creo que eso es muy valioso porque en este tema todos estamos aprendiendo. Y de repente cuando se dan colaboraciones con otros colegas, es muy, muy valioso. Les dejo ahí mi correo de contacto, les dejo también mi sitio web o cualquier cosa y les compartí la presentación. Así que muchas, muchas gracias. Y Diana, para ver asistente a gente, bueno, hay harto material en YouTube al respecto, ¿ya? De hecho, Ana le tiene que compartir su canal y ahí tiene algo. De esta manera yo también tengo algo y se los puedo compartir. En mi página web está. Pero es interesante porque con muy poquitos pasos tú puedes lograr y resolverte bastantes temas o sorprender a tus estudiantes generándole productos bastante potentes. Así que eso, colegas, muy, muy agradecido de su atención y muchas gracias también a Alejandro. No, doctor, muchas gracias a usted. Un tema muy interesante y una excelente presentación. Este, quisiera, si quisieran los colegas aquí docentes participar en una fotografía de grupo para que activen sus cámaras, para que quede aquí en nuestros registros. Igual no olviden hacer la encuesta de opinión para que nos dejen todos sus mensajes, ¿ok? Para seguir considerando cada tipo de cursos.
Muy bien, va el screenshot, permítame. Una, dos, tres. Ahí está el primero. Van a ser algunos varios porque son muchas páginas, permítanme. Una, dos. Uy. Uno, dos, tres. Una página más. Ok, sí, ahí está. Mm. Pues muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor Cristian. Muchas gracias.